El jefe de la policía, en el momento que mueren las hermanas Mirabal, es un tío de mi mamá, el general Fiallo. Cuando Trujillo murió, pensaron en acusarlo de la muerte de las hermanas Mirabal. Él se vistió, cogió su pistola, se fue para su comedor, gritó viva el jefe y se suicidó. Porque siempre implicaron a mi tío en esa situación. La forma, el cómo, el cuándo, sin No, y duda. matar 3 mujeres a la vez. Terrible. Terrible. Tengo otra información de una persona allegada a los Trujillo, muy joven, que dice que cuando Trujillo recibió el parte de la muerte de la hermana Mirabal, se puso. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Gracias a todos los que siguen este canal. Comparta este contenido de alto valor y déjenos saber qué les parece lo que estamos haciendo para todos ustedes. Aquí está con nosotros don Luis Álvarez Renta. A propósito de todos los sonidos que ha traído el nombre de Donald Trump, la filtración de estos documentos desclasificados, más de 80,000 documentos, qué es lo que está haciendo Trump y por supuesto el manejo económico. ¿Hay o no hay huevo en los Estados Unidos? ¿Cómo está, don Luis? Bien, gracias por tu invitación y a tu orden. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros. Hay una revelación de unos documentos, creo que la mayor en la historia, 80,000 documentos de parte de la CIA. Él quiere, Donald Trump, probar algo con el propio atentado, cuando dice que va a revelar los que hicieron el atentado contra Kennedy. ¿Qué es lo que busca Trump con esto y su guerra? Yo lo que creo que él, independientemente de que puede tener en su mente algo, porque los servicios de inteligencia norteamericanos realmente se prestaron mucho en contra de él. O sea que él le tiene una gran sospecha a la CIA, al FBI y todo eso, porque efectivamente se fueron contra él. Pero independientemente de eso, yo creo que es una herramienta para desviar la atención, porque él tiene que ganar tiempo en lo que sus medidas tienen efecto. Y en lo que nos corresponde a nosotros, por ejemplo, la mención de Gianni Vicini, dentro de los que fueron a Washington a confabular para el derrocamiento de Trujillo, ¿le sorprende esa revelación? No, para nada, eso era conocido, eso había salido en la prensa antes. Mr. X era Gianni y el otro era Don Henry Cabral, que lo sacaron a los 2 días aquí su familia, porque hubo un periodo aquí entre el año 55-56 hasta la muerte de Trujillo, en que muchos jóvenes de la alta sociedad nuestra se estaban rebelando contra Trujillo. Entonces ahí los padres de estas familias, muchos sacaron a sus hijos a estudiar fuera, pero no era tanto por estudiar, sino era para evitar que se metieran en líos políticos aquí. Y entre esos salieron del país Gianni y Don Henry, los dos, que se tuvieron que quedar por allá después. Entonces lo de Mr. X es que en ese tiempo se decía que había gente colaborando, pero ahora finalmente con esta desclasificación se confirma lo que se decía como un run run. Sí, claro. Lo de Gianni yo lo sabía y lo había leído. Si no me equivoco, en alguno de esos libros que hizo Bernardo Vega, donde revisó las relaciones de Estados Unidos con Trujillo y eso, yo creo que ahí se publicó eso. Pero la familia, Gianni era antitrujillista realmente. Lo que pasa es que su familia, y especialmente don Marcos Cabral, que era su suegro, controlaron la situación, porque querían evitar que a los Vicini le pasaba lo que le había pasado a muchos otros empresarios que habían enfrentado a Trujillo y terminaron en el exilio. Y Trujillo lo explotaba. ¿Cómo se salvaron los Vicini, por ejemplo? Por Marcos Cabral. Porque Marcos Cabral se convirtió en el diplomático, vamos a llamarlo así. Porque después la otra gran fortuna azucarera que había aquí, que era de origen puertorriqueño, Trujillo
¿Y qué apellido eran esos? Ahorita te lo digo. Entonces, hay gente que cuestiona, estuve conversando con Ramfi Trujillo, el nieto, hace poco, que cuestiona el tema de la fortuna de los Trujillo que no se la llevaron, que se quedó aquí, que algunas de esas familias ricas que conspiraron con Trujillo estaban interesados en echar mano, en tomar prenda de lo que había. No, eso es verdad y no es verdad. El doctor Balaguer y yo, estando el doctor Balaguer vivo, él se enteró, como se enteraba de todo, de que yo estaba haciendo una especie de investigación de lo que los Trujillos se habían llevado de aquí. Y la realidad es que Trujillo, él, no es verdad que tenía mucho dinero fuera. Digo, estamos hablando en términos relativos. Trujillo sacaba dinero de aquí para operar. O sea, para pagar favores que le hacían, para comprar senadores. ¿Y tenemos una idea más o menos de qué dinero podía tener fuera? Trujillo, no creo que haya pasado de unos 200 millones de dólares. El DH, ¿usted quería más? ¿200 millones de dólares? No creo que hubiera pasado de eso. Bueno, Pero hay gente que lo hace con menos de ahí. pero compara eso con la fortuna que sacaron otros dictadores. Ay, que antes también el dólar no valía 63, ¿verdad? Estamos Claro. hablando como de 200 millones de pesos entonces de la Sí. época. Ah, bueno. No, y Trujillo tenía muchas propiedades. O sea, los ingenios y todo. Es cierto que hay una claque de apellidos poderosos que se apropiaron y se adueñaron de la grande riqueza del Estado que Trujillo tenía como Estado. No, la mayoría de las propiedades de Trujillo fueron a parar a Corde. Y siendo empresas administradas por el Estado, mal administradas, la mayoría terminaron en la quiebra o desapareciendo. O comprada a precio de vaca muerta. Bueno, el caso del SEA, por ejemplo. Todos los ingenios de Trujillo se convirtieron en el SEA. Y el SEA finalmente se fue extinguiendo. La historia de la manicera, ¿cuál es? ¿Usted la recuerda? Sí, claro. La historia de la manicera es diferente. La manicera se crea con una participación de Trujillo y con una participación de dos familias dominicanas, los Armenteros y los Bonetti. La familia Armentero eran importadores en ese momento. Tenían un gran control del comercio exterior dominicano, que se hacía fundamentalmente a través de San Pedro de Macorís, que era el puerto principal. Y la manicera viene de una relación personal que existió entre Trujillo y el viejo Bonetti, que era contador, de los pocos contadores, y era un poco el que le llevaba las cuentas a Trujillo. Tenía gran confianza. Hacía falta una fábrica de aceite y se unieron los tres y la hicieron. Cuando Trujillo murió, pues los Bonetti y los Armenteros se quedaron con sus acciones y las acciones que eran de Trujillo pasaron a ser parte de Corde. ¿Qué pasa? La compañía siguió bien, daba beneficios, pero Corde los recibía los dividendos y los gastaba en X. Mientras que inteligentemente ni los Bonetti ni los Armenteros cobraban dividendos, sino que los recapitalizaban. Y entonces fueron ganando posiciones accionarias cada vez más grandes, hasta que llegó un momento en que el porcentaje del Estado en la manicera era un mínimo, habiendo pasado muchos años. Entonces, no es verdad que se robaron la manicera, para lo que me dijeron que pregunte, ahí está. No, no es verdad, eso no es cierto. Y la revelación de lo de las hermanas Mirabal le sorprendió, dice Humberto Salazar, que la hacía no es palabra de Dios, porque finalmente se servían de informantes que muy bien podrían estar queriendo hacer quedar bien a Trujillo y tildar esa responsabilidad, indilgársela a los que querían derrocar a Trujillo. ¿Qué usted oyó de eso? Eso no lo sé. Bueno, te voy a decir lo que oí, pero estoy especulando, porque no he investigado eso a fondo.
La única razón por la cual conozco algo del tema es porque el jefe de la policía, en el momento que mueren las hermanas Mirabal, es un tío de mi mamá, el general Fiallo. Que valga la aclaración, fue el único general, él y Camaño, el viejo Camaño, que llegaron a ser teniente general sin tener el apellido Trujillo. En la época, que no era fácil. Correcto. ¿De dónde viene eso? Eran compañeros los dos de Trujillo, de la Academia Militar Norteamericana, donde Trujillo se graduó, junto con ellos. Y Trujillo fue el mejor estudiante. Por eso Trujillo sale de la Academia Militar, que fundaron los Marines aquí, creo que en el año 19 o 20. Trujillo de la primera graduación, y yo creo que única, porque después de eso los americanos se fueron en el 24. Y entonces Trujillo pasa a tener el comando del ejército. Ese tío Federico, como le decíamos todos nosotros, yo no lo conocí nunca porque yo estaba en el exilio, pero era tío de mi mamá. Y era un individuo muy particular. Era prusiano. Era un tipo alemán, por ahí. Por eso Trujillo quizás confiaba tanto en él. Cuando Trujillo murió, pensaron en acusarlo de la muerte de las hermanas Mirabal y lo fueron a buscar preso cuando el Consejo de Estado. Y llegaron a su casa a las 6 de la mañana para cogerlo preso. Y él le dijo a los fiscales, bueno, me voy a cambiar, me salió en bata. Y bueno, ellos se sentaron ahí en la sala a esperarlo. Él se vistió, cogió su pistola, se fue para su comedor, gritó viva el jefe y se suicidó. O sea, wow, para que tú veas el perfil del individuo. Entonces, a mí siempre tuve el interés de investigar si él realmente estuvo envuelto en la muerte de la hermana Mirabal. Y no, en realidad quien dirigió esa operación fue el que era jefe del CIM, que era una cosa, era parte evidentemente de la estructura represiva del gobierno, pero el jefe del CIM se manejaba directamente con Trujillo. Ahora tengo otra información de una persona allegada a los Trujillos, muy joven, que dice que cuando Trujillo recibió el parte de la muerte de la hermana Mirabal, se puso muy molesto, porque aparentemente él no había dado esa orden, o por lo menos no de manera directa. Habría entonces que investigar. Y por ahí es que va esto de los documentos desclasificados. Finalmente, don Luis, en el tiempo de Trujillo, de lo que usted recuerda y su familia que estaba en la alta sociedad, los apellidos grandes familias, porque era una sociedad muy pequeña, de menos de 3 millones de personas, ¿verdad? Sí. ¿Cuál eran esa gente, como esa high class, esa alta sociedad de apellidos? Los Bonetti, los Armenteros, bueno, los Vicini. Los Bonetti son más recientes, pues son del año, vamos a decir, 25, 30 para acá. Y muy particularmente después de la muerte de Trujillo. Ellos lograron recuperar parte de las cosas que le estaban tratando de quitarle y hicieron crecer la manicera a lo que es hoy, que es una gran empresa. ¿Qué es lo que es Mercasit ahora? Sí, yo fui muy partícipe de eso, pues yo fui asesor de Mercasit muchos años, y lo digo porque a lo mejor va a aparecer uno que dice que lo estoy defendiendo por interés. Ya no lo soy, soy amigo de ellos. Hay uno de ellos que es padrino de un hijo mío. Pero ahora mismo tengo mucho que... De hecho, ellos ya dejaron de trabajar. Quien está manejando son los hijos. Pero una empresa que sufrió una gran transformación, grandísima.
exitosa. Que en su momento fue la más importante, la industria más No importante. era la más ¿no? importante, pero lo que sí es verdad es que el papá de José Miguel y Roberto, que fue el fundador, junto con los tíos y eso, aquí todo el mundo quería trabajar por la manicera. Era el Y sitio. era un orgullo. Era un orgullo. Sí. Porque se manejaba muy de manera paternal. Paternal, esa es la palabra. Entonces, ¿cuáles eran así como los que... Bueno, Esas famosas 10 familias, vienen, aquí todo 10 familias, ¿eran esas mismas 10 familias? no tan, bueno, mira, ahí estaban los Báez. Exacto. Busca los descendientes de nuestros presidentes y políticos. Ahí estaban los Cáceres, ahí estaban los Peinados, ahí estaban todos esos apellidos. ¿Y de los Santana? Ay, de los Santana. Si vamos a buscar descendientes o no, no llegaron. ¿Cuál es Santana? No sé, de ese que usted dice, buscan los presidentes. Yo me fui para Santana también. No, ese no. El Santana que existe ahora, que es dueño del gas, es un hombre que se hizo el mismo, reciente. A raíz de la invasión norteamericana, él comenzó a proveyéndole gas al ejército americano que estaba aquí. Entonces, de las grandes familias, así como la principal, son los Vicchinis, a propósito de eso que dicen, Por supuesto. O sea, de los que más tienen dinero. No, la familia Vicchini, que llegó aquí en 1800 y pico, los primeros, siempre ha sido la familia más rica del país. ¿Y qué es lo que tienen los Vicchinis? ¿Cuál es la industria? Ya dijimos que los Bonetti y los Armenteros tenían... Azúcar. Recuérdate que los Vicchini tenían el ingenio de San Pedro de Macorís y el otro que estaba aquí por los lados de San Pero ya eso no es tan importante, el azúcar. Consistirá en otra cosa ahora la fortuna, tierras, edificios, ¿no? Correcto, lo han ido cambiando, eso es correcto. Y el caso de los RISEC, lo del cacao, ¿cuáles son esos? Los RISEC. Los RISEC, ¿esos son nuevos ricos o vienen desde esa vez? No, eso vienen, hay un grupo de extranjeros, principalmente españoles, libaneses, algunos palestinos, o sea, esos son los principales desde el punto de vista. Por eso es que tú ves que aquí hay un buen club sirio-palestino, etcétera. Y los españoles. El caso de Corripio, el caso de Armentero, el caso de los Vitiene y muchos otros. ¿Y los Estrellas de Santiago, esos se hicieron aquí? Esa fortuna no sé exactamente, porque está Manuel Estrella, que es el principal. Pero hay muchos otros estrellas en posiciones de importancia. ¿Y los vecinos míos, los Cuesta? ¿Esa gente se hizo después o viene desde el No, tiempo eso de Trujillo? viene junto con Corripio vinieron. Eso sería como una segunda camada, después de Trujillo. No, esos llegaron aquí exilados por los temas de la pobreza en España en la época de Trujillo. En la era de Trujillo. Llegaron aquí todos ellos, principalmente de zonas muy pobres de España. A donde quiero llegar con este recorrido, aprovechando la pericia de don Luis Álvarez Rente, que las familias ricas y de apellido que estuvieron aquí durante la era de Trujillo, tuvieron que hacer eso que hacía el Cabral y ser diplomático, sí, porque si no te explotaba. Así es. Y así sobrevivieron. Claro. Hay gente que entiende que la economía puede mejorar porque llegó Donald Trump. Hay gente que cree que la economía puede tambalear por cambios bruscos o porque no se entienda lo que está haciendo tener una figura como Elon Musk dentro del gobierno en una especie de un nuevo puesto de gestión, de reducción de gastos y de celeridad de procesos. ¿Cuál es la mirada de lo que está haciendo Donald Trump para usted? Y ahorita vamos a hablar de la filtración o filtración no, desclasificación de estos documentos. Bueno, mira, lo primero es que mucha gente no entiende lo que yo pienso que es el programa de Trump. Que no sé
cómo va a terminar. Eso va a ser muy interesante. Pero tiene un historial atrás. Los Estados Unidos no tuvieron impuestos sobre la renta hasta 1930. Antes de 1930, la economía de los Estados Unidos, hay dos partes. Una, en los 1700 y pico, cuando los Estados Unidos comienza a ser país con la Constitución. Y después, las finanzas y la economía del país hasta la guerra civil y después de la guerra civil. Y entonces antes de 1930, ¿cómo se nutría el Estado? De lo que Trump quiere poner ahora de aranceles. El principal ingreso del gobierno eran aranceles. Es decir, de gente que entraba a productos allá y... de importación y exportación en algunos productos. Pero el norteamericano no pagaba impuestos sobre la renta hasta 1930. Igual que en los Estados Unidos, que eso mucha gente no lo sabe, igual que en los Estados Unidos no existió seguridad social hasta después del 30, cuando llegó Roosevelt, que fue uno de sus programas estrellas, el Seguro Social. Entonces, el país vivía de los aranceles, el gobierno. Después eso se fue diversificando con los años. Se impusieron impuestos a las ventas que existen en algunos estados, en otros no. Por ejemplo, en Nueva York el impuesto a las ventas es alto, pero en la Florida es bajito. Y en muchos estados del sur ni siquiera existe. Porque cada estado tiene su gobierno. Cada estado tiene su fuente de ingresos. A nivel estatal hay dos fuentes de ingresos principales. Una es el impuesto a las ventas, en lo que lo hay. Pues te repito, hay algunos estados que no lo tienen. Hay también impuestos, cobro de multa, porque los impuestos inmobiliarios, que son los más grandes normalmente, los más cuantiosos, en los Estados Unidos, en casi todos los estados, de hecho que yo sepa en todos, están reservados para financiar la educación. Entonces son impuestos prácticamente municipales. Cada municipio tiene un impuesto a los inmuebles que está entre el 0,5% y el 1,5-2%. ¿Y qué puede hacer Trump como gobierno, ¿verdad?, global de esta gran nación? ¿O qué está haciendo Trump para la gente que quizás no entiende su plan económico? Yo creo que él ha tenido ciertos defectos en vender ese plan. Pero él confía, él va a tratar de reducir al mínimo los impuestos personales. Incluso hay una corriente dentro del grupo de economistas de Trump que desea eliminar totalmente los impuestos sobre la renta de las personas que ganan menos de $100,000. Porque el grueso de la recaudación de impuestos personales en los Estados Unidos corresponde a rentas más altas, mucho más altas. Hay una gran cantidad de ciudadanos que de hecho pagan muy poco impuesto o ninguno. Ahora mismo, en una época, y eso ha ido aumentando, el que ganaba menos de $1,000 al mes no pagaba impuestos. Y esa cantidad la han ido aumentando. O sea que cuando tú sacas el porcentaje de impuestos que pagan los que ganan menos de $100,000, no es una cantidad tan alta. Y él entiende que el Estado puede prescindir de eso y recuperar ese ingreso y más a través de los aranceles de comercio exterior. ¿Y esto tiene un plan estratégico político
O sea, porque siempre los gobiernos quieren más impuestos de donde sea, y ya vimos el intento de reforma fiscal de aquí, que hasta debajo de las piedras está buscando recaudación. ¿Qué gana Trump con esto? Usted dice, hay una corriente que piensa esto y la otra que piensa. No, bueno, lo que pasa es lo siguiente, él, fíjate bien, él no ha calculado que va a recibir menos impuestos. Por ejemplo, él hizo una gran reducción de impuestos en el año 17, que vence ahora, el año que viene. La más grande que se ha hecho en la historia de los Estados Unidos. Y de hecho, también impuso aranceles en esos años, en el 18 creo que a la China, y a otros países y en otras situaciones. ¿Qué pasa? El manejo de los aranceles le da a él una herramienta muy contundente de imponer el criterio norteamericano en muchas cosas. Fíjate que, por ejemplo, hace pocos días él dictó una medida en contra del gobierno de Venezuela, en la cual todo el que le compre petróleo a Venezuela, él le impone un arancel de un 25% de los productos de ese país que vayan al mercado americano. Entonces, eso disuade muchos países de comprarle petróleo a Venezuela. ¿Y de dónde viene esta política de él del tema de los aranceles? ¿Es un empresario que viene con su mentalidad de empresario? ¿Es una persona que admira esos gobiernos que usted citó anteriormente? ¿O hay una sabiduría que no estamos viendo como ven los otros gobiernos? Hay una tradición por una parte y hay que conocer un poco la mente de Trump. Trump tiene una mente que yo la llamaría transaccional. O sea, Trump es un individuo que él se dice que es el mejor negociador del mundo, dice él, y escribió un libro sobre ese tema, porque creció en el mercado inmobiliario de Nueva York, que es un mercado muy competido y muy transaccional. Y tuvo mucho éxito. Tuvo mucho éxito. Entonces, fíjate qué pasa. En su primer gobierno, él aplicó aranceles, aunque no en la cantidad que está aplicando ahora, mucho menos, pero aplicó aranceles y bajó los impuestos. Y funcionó. Y funcionó. Porque en la teoría clásica, bajo la cual me educaron a mí, y eso tiene muchos años así, en la teoría clásica económica, los aranceles, entre comillas, son malos. O sea, desde hace un siglo se decía que lo mejor era el libre comercio, que los aranceles actuaban, que es otra de las razones por las cuales lo está haciendo, porque actúan como medida proteccionista. Te ponen más caro el producto importado. Y si existe un producto nacional competitivo con ese, que no pague aranceles, pues es una medida que favorece al productor nacional. Y debería ser así, ¿no? Los gobiernos deberían proteger la producción interna. Los gobiernos tuvieron esa teoría y durante muchos años, por ejemplo, en América Latina, se promovió el famoso modelo de sustitución de importaciones. Tú eres una niña, pero aquí en República Dominicana, en los primeros 2 gobiernos de Balaguer, teníamos aranceles de hasta el 100%. Una televisión pagaba el 100%. Y muchos otros productos. ¿Y usted qué piensa de eso cuando hace la comparación de que fue educado en el modelo clásico, pero, estoy esperando el pero? Yo te voy a ser totalmente honesto. Yo no he querido dar una opinión sobre si él va a ser exitoso o no. Porque la teoría clásica está bastante bien estructurada.
Sin embargo, él pudo en su primer periodo hacer las tres cosas: puso aranceles, bajó los impuestos y la inflación la mantuvo baja, a pesar de que muchos productos importados, no tantos como ahora, vuelvo y repito, porque que me acuerdo era China y algunos que otros casos, salía más caro porque le puso aranceles. Entonces los aranceles tienden a modificar el precio de los productos hacia arriba. Y entonces eso no es bueno para el consumidor final. No, teóricamente no lo es. No, bueno, evidentemente nadie quiere que le suban el precio. Pero en el caso, lo que pasa es que la gente piensa automáticamente, este producto vale 10 pesos, no tenía impuestos, me le ponen 25% de arancel, ahora tiene 2 pesos y medio de impuestos, por lo tanto está en 2,5, subió. Pero no funciona de esa manera tan directa. Porque, por ejemplo, China lo que hizo para mitigar parte de ese problema fue que modificó la tasa de cambio de su moneda de tal manera, la hizo más barata, de tal manera que el productor chino que tenía que pagar los aranceles para ingresar el producto en Estados Unidos, lo que hizo fue, o lo que sucedió fue que una parte de ese aumento se le devolvió por vía de darle más moneda local por el mismo dólar. Entonces la política de Trump de los aranceles no solamente ahora es proteccionismo, es un mecanismo también de presión diplomática. También. O sea, él lo ha estado utilizando en varias direcciones. ¿Y cuánto aguanta eso en el modelo económico per se? ¿Cuánto aguanta? O sea, puedo ponerle aranceles a Venezuela, puedo ponerle a China, puedo ponerle bueno, él prácticamente en esta oportunidad le está poniendo aranceles a casi todo. Porque fíjate, la historia de los aranceles en el mundo también tiene, en los Estados Unidos, vuelvo y te repito, hasta 1930 era la principal fuente de ingresos. Y él recuerda eso, o sea, lo tiene presente. Pero también sucedió que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, que se hizo el plan Marshall en Europa, parte del plan Marshall era permitirle a los países europeos que salían de la guerra producir y exportar mucho. Y para esos fines, los norteamericanos abrieron el mercado norteamericano mucho al comercio internacional. ¿Cero aranceles para los europeos? Casi cero. Cuando yo llegué a estudiar a los Estados Unidos, en el año 72, todo el sector externo de la economía americana no llegaba al 5%. O sea que para ellos, ese sacrificio, si lo podemos llamar así, de recibirle la mercancía a los europeos prácticamente sin aranceles y aceptarle a los europeos que las mercancías norteamericanas que iban a Europa tuvieran aranceles relativamente altos, ellos tenían ya un déficit comercial con Europa. Y después lo tuvieron con China porque hicieron lo mismo en China. Cuando China comenzó su modernización, ellos le abrieron las puertas a los productos chinos. ¿Y no encontraron la llave después para cerrarla? Bueno, hasta ahora no la habían encontrado. Porque también tenemos la idea, y creo que una de las cosas que Donald Trump dijo en campaña, no sé si también en la campaña pasada, es que todos los capitales, las fábricas, y tengo un amigo que me dice que China hizo el mejor negocio, porque además de que tenía la fábrica, tenía el personal, tenía las recetas, los diseños y los planos, entonces lo tenían todo. Sí, así es. Pero ahora le pusieron, o sea, el fichaje se ha movido en todos los aspectos. Y otra desventaja que tiene China, que interiormente
su economía tiene ciertas dificultades, está confrontando. Ah, pero no sabía eso, porque lo que me dicen es que China, aunque no sea el imperio cultural que tenga la hegemonía, económicamente la tiene. ¿Por qué usted dice que hay debilidades internas? Hay debilidades internas porque recuérdate que es una economía que parte capitalista, parte estatista. Principalmente la maneja el Estado. El Estado maneja los grandes bancos y las grandes empresas. Entonces ellos no han logrado lo que logra en el modelo capitalista, de que la oferta y la demanda automáticamente digo con sus defectos, pero automáticamente se compense. Don Luis, ¿qué diferencia tiene este gobierno al primero de Donald Trump en el modelo económico? ¿Podríamos descifrar de cómo él va a manejar la economía a partir de, primero, como usted dice, conociendo la mente de Trump y de lo que él logró en el primer gobierno, que no se quería ir porque hasta ahora no reconoce que perdió? Es que esa silla le gusta a la gente. Dijo Hipólito, que ese carguito es bueno. No, yo creo que él ahora primero hay algo verdadero y está haciendo lo que prometió. O sea, él no ha engañado a nadie. Dijo que iba a deportar, deportaciones masivas. Dijo que iba a cerrar la frontera. Dijo que iba a impedir que los hombres participaran en los deportes de las mujeres. Desmanteló el Departamento de Educación. Así que tenía años, porque se inauguró hace unos 40 años más o menos. Y en vez de subir las notas y la eficiencia y los resultados, bajaron. O sea que el departamento en realidad no ha sido exitoso. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí un paréntesis en educación. ¿Cuál es el plan? ¿Desmantela? Porque a mí me dio con el tema de la educación, de ideología de género, con el tema de las hormonas a los niños. No sé si usted sabe, me dicen, porque como yo no vivo allá, que un niño de 8 años decidía que no era lo que nació biológicamente y el Estado le proveía hasta sin autorización de los padres, entre los profesores y el Estado, hormonas para que el niño se transforme en el otro sexo. Sí, ya eso está prohibido. Dios mío, es que me cuesta creerlo todavía. Sí, eso son cosas increíbles. Es más, fíjate qué interesante, se prohibió por decreto. El problema de prohibirlo por decreto es que cuando termine Trump lo pueden reinstalar otra vez. Entonces se presentó un proyecto de ley que pasó la Cámara de Representantes, el equivalente nuestro de los diputados. Y en el Senado, a pesar de que obtuvo mayoría 53 o 54 votos, no se pudo aprobar, porque en el Senado cierto tipo de leyes requieren no el 50%, sino el 60%, y no pudieron llegar al 60%, porque todos los senadores demócratas votaron en contra, y nadie se explica cómo eso fue así. ¿Y cuál proyecto era ese? Un proyecto que prohibía que a los trans, adolescentes o cosas, les cambiaran, los operaran y le hicieran operaciones. Y por decreto está prohibido ahora. Ahora está prohibido. Hasta que tenga la mayoría de edad. Pero hasta biológicamente eso es una cosa que se explica. Totalmente de acuerdo. Pero en eso los demócratas les ha ido muy mal, porque eso es parte de una plataforma extremista del Partido Demócrata, muy de izquierda. Don Luis, ¿cuándo los demócratas o siempre lo han sido o se volvieron? Pues yo como que no me acuerdo de eso cuando Obama, que fue como cuando yo empecé a prestarle atención a la política en los Estados Unidos, este fanatismo casi religioso del tema de la ideología de género, y que si en las escuelas trataban el tema con niños, casi adoctrinando a los niños. Sí, eso comenzó precisamente con la presidencia de Obama, de manera muy marcada. Antes que usted recuerde, no había una... No, en absoluto. O sea, la política norteamericana ha sufrido un cambio, yo te diría a partir del año 2000 más o menos, o del 2008, donde los políticos decidieron, los científicos de los políticos, especialmente en el Partido Demócrata, decidieron cortar la población
por género, por identidad, por... ¿Qué significa cortar la población? Bueno, identificar, por ejemplo, a las mujeres, a los niños, a los trans, a los gays, a veces era por área geográfica. Fíjate que el poder demócrata se concentra en las dos costas. O sea, en New York y esos estados, Sí. Nueva Inglaterra y en California y Oregon. Entonces, estratificar el mercado electoral, eso es lo que ha pasado. ¿Y usted cree, Y con esa estratificación ha venido una gran polarización. ¿y usted cree que es una cuestión de los demócratas, de Obama, o es de los tiempos? Porque cuando usted pone como el punto de partida del 2000, me da el I2K, me da los años 2000, me da como un cambio hasta en el calendario. Bueno, yo te lo digo así porque mira, por ejemplo, en el año 62, 63, estando todavía vivo John Kennedy siendo presidente. Y hasta, yo diría hasta los años, quizás hasta el mismo Reagan, yo creo que los demócratas y los republicanos muchas veces se ponían de acuerdo en el Congreso para hacer cambios juntos. Hoy en día eso es imposible, porque la polarización ha llegado a un extremo y ese es el problema que tiene el Partido Demócrata ahora. ¿Y quién acentuó esa polarización? ¿Es Donald Trump una figura que viene a dividir más la sociedad norteamericana, o ya esta división estaba zanjada desde el tiempo que usted cita con el gobierno de Obama? Porque vemos cuando pasó lo de Black Matter, Black Lives Matter, con Sí. la muerte de George Floyd, quizás fue como un punto donde nosotros vimos, wow, pero ¿qué está pasando? Porque eso debió quedar en los tiempos de Martin Luther King. ¿O resucitó de nuevo esa división, no solamente de colores, pero de creencias? Bueno, yo te diría que el gobierno de Trump en el 16, del 16 al 20, en un sentido, profundizó esas divisiones. Porque mercadológicamente Trump también aprovechó y hizo énfasis en profundizar eso. Y le dio resultados. Entonces, a eso viene Biden, que hace lo mismo, pero totalmente contrario. Ahí con Biden se profundizó mucho, mucho. Biden fue el que estableció lo de los trans, lo hizo política del Estado. O sea, el gobierno financiaba incluso las operaciones. Salieron a evangelizar por otros países con eso, para decir, usar el término. Incluyendo aquí. Aquí el principal recipiente de fondos de AID en gran parte fueron los grupos LGTB y trans y eso. Perdóneme, don Luis, ¿por qué es tan importante esto? ¿Es que hay personas de la comunidad con dinero, influencia y poder dentro de los demócratas, o es que los demócratas abrazaron esa causa como cuando se abraza la causa de la lucha contra la pobreza en África? O sea, ¿por qué esa conexión? ¿O es una cuestión de línea de pensamiento? Bueno, eso tiene mucho tiempo, porque el Partido Demócrata tradicionalmente era el partido de los trabajadores. El Partido Demócrata se funda en base a una alianza de los sindicatos. Todos los grandes sindicatos eran dirigidos por demócratas. O sea, que es muy del pueblo. Sí, sí. Entonces los republicanos son la clase élite, los terratenientes. No, los republicanos eran los comerciantes, los empresarios y la gente de cierto dinero. Los popis de allá. Un poco los popis, sí. El Partido Republicano ya dejó de ser eso. Es más, tú ves que, por ejemplo, a mí me da mucha risa porque en estos discursos que está dando Sanders y AOC, la congresista latina,
hablan de la oligarquía, pero los billonarios que dieron dinero para la campaña, por cada un millonario que le dio dinero a Trump, a Kamala Harris había 3 que le habían dado dinero. El Partido Demócrata se ha ido convirtiendo en un partido de élite, primordialmente impulsado por la educación. La mayoría de las universidades top, las universidades élite, lo que llaman el Ivy League americano, son sumamente liberales y atrajeron un cuerpo de profesores muy de izquierda. Por eso es que tú ves ese apoyo tan raro que hay en favor de Palestina y contra Israel en esas universidades. Cuando yo estudiaba en la universidad, en el grupo latino que había, que la mayoría eran becados, había mucha gente de izquierda. Y ahorita vamos a hablar del tema de la guerra. Quiero volver a la inflación, quiero volver a la parte económica y por supuesto vinculado a la guerra. Hay mucha gente que cree que cuando ganó Trump, porque la cosa estaba mala, y había muchos inmigrantes y la cosa, bueno, ahora cuando Trump ganó, ahí mismo subió la bolsa de valores, creo que hubo como un movimiento. ¿Qué está pasando ahora y cómo esta sensación de que no hay huevos? Hablemos de cómo cambia. Ya los huevos aparecieron. El tema es un poquito diferente, fíjate. ¿Qué va a pasar? Vamos a esperar un año, hay que esperar un año a ver qué es lo que va a pasar. Porque el día 2 de abril es que entran en acción todos los aranceles. Pero tengo o no tengo razón de que al principio como que hubo, ay, ganó Trump, todo se va a arreglar, y entonces como que ha habido una situación. No. En realidad... Nada más los huevos que faltan. No. Fíjate que Trump ha actuado a una velocidad muy rápida. Primero le entró a la guerra cultural. O sea... Sacó los uniformados con falda, los hombres con falda exacto, de los militares. No puede haber tampoco gays en los militares, ni trans tampoco. Y no es un poco ahí también al extremo. Quizás, pero en realidad la gente quería eso. Esa vuelta hacia la izquierda fue muy fuerte. Y te voy a explicar por qué. Porque se metió mucho en las escuelas. Porque el sindicato de maestros promovió mucho todas esas cosas. Entonces la gente se comenzó a preocupar de que a sus hijos en la escuela le estaban enseñando que era bueno ser trans o que era bueno ser gay. En efecto lo estaban haciendo. En efecto lo Yo vi estaban unos haciendo. videos de niños, pero niños pequeños, niños de 5 o 6 años, entonces, con un drag queen haciéndole un... Exacto. Entonces tú eres mamá. Cuando tú ves eso en la televisión, tú te asustas. Yo todavía creo que es mentira, don Luis. No, o sea, hay cosas que yo tendría que verla con mis ojos. No es mentira. No es mentira. Hay un plan de lo que supuestamente llaman el Estado profundo, mencionan a Bill Gates, a Soros, de gente que quiere disminuir la población mundial y que con la instalación, esto es conspiranoico, que con la instalación de agendas de ideología de género cada vez nos vamos a reproducir menos, porque si desde chiquito a los niños le ponemos hormonas para que no sean lo que son, no va a poder la reproducción humana seguir su curso. ¿Hay algo de eso? Yo no creo en esa conspiración. Yo lo que sí te puedo confirmar es que, por ejemplo, Soros es un individuo que gasta mucho dinero, muchos millones, promoviendo ese tipo de causas. ¿Por qué? Nunca lo he entendido. Porque Soros es un individuo que viene del mundo comunista, es judío de origen. Wow. Hace una fortuna en los mercados y de una forma, digamos, poco social, porque su gran pelotazo fue cuando hizo que la libra esterlina se desplomara. Y entonces compró muchas libras esterlinas que volvieron para arriba y se ganó todo el dinero del mundo. En una operación. En una operación. Digo, de esa él ha hecho muchas. Se especializa mucho en ese juego de moneda, etcétera. Que es un capitalismo muy puro.
A lo mejor porque tiene una conciencia de culpa. Pero la verdad es que, por ejemplo, en los Estados Unidos él promovió como una solución al alto nivel de encarcelamiento que hay allá el tema de que soltaran a la gente a pesar de cometer ciertos delitos menores. Para no mantenerlo en la cárcel. Sí. En Los Ángeles hoy en día, si tú entras en una tienda y te robas hasta $900 en mercancía y te agarran, tú no vas preso. Pero eso me dicen. Sí. Que te puede ver el dueño de la tienda ahí, ¿no? Así es. Llamar a la policía, a ver si llegan, pero no te pueden poner la mano. No, porque nadie le va a poner la mano a un delincuente. Pero es así. Pero eso funciona a muchos niveles, en muchos sitios. En Nueva York es igual. No me acuerdo si, no estoy al tanto, si en la ley de robos menores. Pero en Nueva York, por ejemplo, todo lo que es droga, prácticamente ya está despenalizado. Don Luis, cuando hemos visto esa turba de gente que entran a las tiendas a robar en masa, no es solamente por una cuestión económica, sino por esas fisuras que tiene el sistema entonces en Estados Unidos. Yo no creo mucho en la fisura del sistema. Yo sigo entendiendo que Estados Unidos, con todos sus defectos, sigue siendo una de las sociedades mejor previstas que hay en el mundo. Usted dice que los huevos ya están. Explíquenos la crisis de los huevos, qué fue lo que pasó. No, la crisis de los huevos vino por una crisis de una enfermedad que mató muchísimos pollos. O sea, no era ni siquiera, porque yo lo que creía era que la mano de obra indocumentada, en los días que Donald Trump arrancó, que estaban llevándose a todo el mundo, dejaron de ir a los trabajos, la producción avícola, agrícola, entre otras producciones mermaron y por eso había escasez. Bueno, es posible que haya habido algo de eso, pero en realidad... Pero fue una enfermedad. Fue una enfermedad, sí. Entonces, ¿qué tanto tiene que ver el cambio de gobierno o la inflación por las guerras o lo que heredamos de la pandemia para que la economía de los Estados Unidos, con el plan que tiene Donald Trump, que va de la mano de los aranceles, que entra ahora en abril, arranque? Que veamos una mejoría en el tema económico en los Estados Unidos. Bueno, eso va a tomar por lo menos un año, porque vuelvo y te repito, el tema del efecto de los aranceles depende de muchas otras variables. O sea, en la teoría económica clásica, te la resumí. Si vale hoy día sin aranceles y le pones un 25%, vale 2,5. Entonces de ahí venían una serie de efectos de mejorar la posición de los productores locales, el ingreso al Estado en impuestos, etc. En realidad, Trump tiene la experiencia de que él aumentó algunos aranceles en su primer periodo y redujo los impuestos como nunca y no hubo inflación. O sea, no se cumplió lo que la teoría económica, vamos a decir, mandaba. Ahora yo pienso que puede ser que no se le dé el negocio de esa manera. ¿Por qué? Primero, porque en aquella época el nivel de endeudamiento mundial era muy diferente al de ahora. O sea, países que de repente se vieron con un arancel adelante, tenían más recursos para hacerle frente, por vía de subsidios, por vía monetaria, o sea, haciendo decaer el valor de su moneda. Era un sistema global muy diferente al de ahora. Y vuelvo y te repito, él no lo hizo con la profundidad que lo está haciendo ahora. Yo soy de los que creo, hay mucha gente que piensa, y tú lo has oído, no, que es lo que está es preparándose para negociar. Tú has oído eso. Y que aprieta y suelta y amenaza. Yo no creo que él va a soltar ahora. Yo estoy bastante convencido de que él cree en eso. Por ejemplo, la situación que hay con Ucrania, invita a Zelensky, lo humilla a mi juicio, le da una patada a Europa con todo. Ahorita hablábamos de el acuerdo después de esta guerra con Europa para recibir prácticamente con aranceles cero y
todo lo que producía Europa. Sin embargo, ¿con quién cuenta Trump? Le pongo aranceles a China, tengo un celo, le digo virus chino al COVID, me peleo con Europa. ¿Cómo usted ve en un contexto global, porque Estados Unidos no es autosuficiente? ¿Cómo es que lo va a hacer Trump en este periodo? Es más autosuficiente que la mayoría de los países, porque el sector de comercio exterior en los Estados Unidos, que ahora anda como por el 20 y pico %, todavía es mucho menos que el de otros países. Con Europa, Trump tenía un pleito desde su primer periodo. Vuelvo y te repito, Trump es un tipo transaccional. Él no ve el mundo como con esa mirada global. Él dice, ¿por qué yo, si exporto un Cadillac a Alemania que cuesta $50,000 en los Estados Unidos, tengo que venderlo en Alemania en 65,000 por los impuestos que me le ponen? Mientras que cuando ellos nos mandan un Mercedes-Benz para acá de los mismos $50,000, nosotros le cobramos un 3,5% de impuestos y ya. ¿Y él encontró eso así y lo está cuestionando? Lo está cuestionando, no. Él ahora tiene la famosa teoría de aranceles recíprocos. Pero me parece justo. Sí, te parece justo, pero es justo, pero ¿qué pasó? Esa política de aranceles favorable al otro, que se aplicó en Europa y en China, e incluso en muchos países de América Latina también. Por ejemplo, Brasil. Brasil es un país que todavía tiene aranceles altísimos para todo el mundo, pero exporta muchísimo y quiere estar en todos los mercados de libre comercio. Ahora, Brasil aplicó un sistema de sustitución de importaciones que le resultó, porque ahora tiene fábricas de todo, Brasil. Pero las tuvo porque por esos aranceles. O sea, un carro en Brasil costaba más que en cualquier otro sitio, porque tenía mucho, hasta que pusieron fábrica de carros en Brasil, fábrica de aviones, fábrica de todo. ¿Qué pasa? Que se creó esa tradición. La OTAN, el 90% del presupuesto lo aportaban Estados Unidos. Y todos los países de Europa que dejaron de gastar en armas, dejaron de gastar en ejército, etcétera, porque la protección se la proveía Estados Unidos, no solamente con los soldados de la OTAN, sino también en materia, por ejemplo, atómica. El pacto es que cualquier país de la OTAN que lo ataquen es un ataque a todos los otros, y si el ataque es nuclear, pues Estados Unidos proveía los medios nucleares para defenderse. Entonces los europeos se acostumbraron a vivir así, hasta que llegó el señor Trump y le dio un momentico, ya es hora de que ustedes paguen igual que nosotros, porque al fin y al cabo son ustedes los que tienen su guerra allá. En su territorio. En su territorio. A mí no me está afectando la guerra de Ucrania. Y vuelvo y te repito, es transaccional. ¿Qué está haciendo ahora? Lo primero que hizo, fírmeme aquí Ucrania, que usted me va a pagar con sus tierras raras. Todo lo que hemos gastado ahí, cero mata cero. Hay que devolvérmelo. Es una transacción. O sea, al final, don Luis, Ucrania pierde los territorios invadidos por Rusia y tiene que pagar la cuenta de todo lo consumido con sus recursos naturales. Pierde 2 veces. Sí, bueno, tiene que pagarle a Estados Unidos. A Estados Unidos. Porque Europa parece que le va a dar un trato más suave. Pero efectivamente es así, porque ese es Trump. Y entonces es cierto que Estados Unidos en la Franja de Gaza está prometiendo la reconstrucción. Entonces, ¿qué quiere? De esta guerra, bueno, usted decía, apoyan a Palestina, los demócratas en esa ala, pero Donald Trump es más judío que los judíos y es débil con Israel. ¿Qué quiere de esa reconstrucción, usted cree? Ahí el problema es un poco más complejo, porque ahí está envuelto, por una parte está Israel, que es la potencia militar,
en el Medio Oriente y que es también la potencia cultural desde el punto de vista de Estados Unidos. Es el único país de la zona en que hay democracia de verdad. Y los judíos en los Estados Unidos tienen una influencia mucho más allá de lo que representan como población. Los judíos no llegan al 3% de la población americana. Sin embargo, manejan Hollywood, manejan los principales periódicos. Los bancos. Manejan bancos, manejan oficinas de derecho y oficinas de auditoría. O sea, son una clase que aunque es mínima, es económicamente muy avanzada y extremadamente influyente, especialmente a través de la prensa. Ahora los judíos se han encontrado en una situación rara. Los judíos tradicionalmente votaban en un 80% por los demócratas. Porque tenían un temperamento liberal que se alineaba más con los demócratas. Trump ha sido el candidato que más votos judíos ha logrado. Y creo que anduvo por el 45%. O sea que todavía, a pesar del gran apoyo de Trump a Israel, todavía la mayoría de los judíos votaron demócrata, pero mucho menos. Eso en parte viene de que el gobierno actual judío, el de Netanyahu, es un gobierno muy conservador, que ha sustituido a los liberales en el poder en Israel. En Israel, el primer ministro fue Ben Gurión, que duró muchísimos años, pero ya Netanyahu es el primer ministro israelí que más tiempo ha durado en el cargo, en los diferentes gobiernos que ha tenido. Pero es en base a un esquema similar al de Trump, es en base a un esquema de confrontación. Él dijo, Donald Trump, que no habrá guerras o que en el tiempo de él no hubo guerra, pero ordenó un nuevo ataque en la Franja de Gaza. Donald Trump, ¿podemos esperar? Sí, pero eso no lo ve como guerra. Eso son para él operaciones especiales. ¿Podemos esperar una réplica del primer, así en términos generales, una réplica de lo que fue el primer gobierno? ¿O usted cree que por las condiciones que vive el mundo ahora habrán cambios significativos? No, está profundizando. Él está profundizando mucho, no solamente en la guerra económica, que lo que pretende es que los Estados Unidos mejore su posicionamiento. Ahora tiene al lado a una figura como Elon Musk, que está ahí con su gorra, su jean y su muchachito aquí al caballito dentro de la Casa Blanca, que eso no lo vimos en el gobierno pasado. ¿Qué significa esta figura? Bueno, Elon Musk hay que respetarlo, porque es uno de los hombres más inteligentes del mundo. Y es un tipo que ha probado ser un empresario de primera línea. Yo creo que compró Twitter por lo que le hicieron a Trump, para devolverle su cuenta a Trump. Pero tú sabes lo que hizo en Twitter, ¿no? Votó al 80% del personal y la compañía ahora deja más dinero que nunca. ¿Qué te parece? Pensamos que él iba a perder mucho porque la compró y la devaluó, pero él sabía lo que estaba haciendo. Perfectamente. Y lo que está haciendo en el gobierno también lo sabe. En realidad, independientemente de que los demócratas, que no tienen en este momento narrativa, la han cogido con él, porque es más fácil atacarlo a él que al presidente. En realidad, ¿qué culpa tienen los carros Tesla de que Musk esté cortando gastos en el gobierno federal? Pero usted que ha estado en el empresariado, cerca de gobiernos, asesorando gente, esta figura de una gente que ahorre en el Estado, que reduzca, no sé exactamente cómo que se llama la posición de él, pero de efectividad y de reducción. Sí. ¿Es saludable eso? Sí, y era necesario. Es necesario. Porque los Estados Unidos no pueden seguir con el ritmo de gasto que llevaban. Claro. Bueno, muchas gracias a ustedes por la sintonía, gracias a don Luis Álvarez Rente, este paseo de Donald Trump y su política, pero también estas revelaciones que de paso, ¿verdad? Él quería tirar para adelante a la CIA con Kennedy, pero de paso salieron algunas verdades incómodas.
o, según dice Humberto Salazar, tampoco nadie ha dicho que tiene que ser verdad. No, pero yo no le veo nada malo a que Gianni Vicini haya sido partícipe de la lucha contra Trujillo. No, el tema incómodo es lo de las hermanas Mirabal. Bueno, yo creo que lo de las hermanas Mirabal puede tener muchas explicaciones. Yo creo que es un tema de represión de un régimen que estaba ya en deterioro. Y sin duda, por cualquiera que haya sido la orden... Y mira que te lo digo con el corazón en la mano, porque siempre implicaron a mi tío en esa situación. Sin embargo, por ejemplo, el doctor Fiallo, Viriato, tuvo 19 veces preso, 19 veces, en la época de Trujillo. Y Trujillo no lo mató probablemente, porque era hermano de Federico. O sea, que en la misma familia, y el poeta Fiallo también, en la misma familia habían todos los colores. Bueno, pero sin duda yo sé que todos, y yo nací un 25 de noviembre, quien sea que haya dado la orden es la atrocidad representativa, porque sí, claro, todos los muertos importan, pero la forma, el cómo, el cuándo, sin duda, y matar 3 mujeres a la vez. Terrible. 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 Gracias, don Luis. Gracias a usted.